Eduardo Pérez Rocha, a propósito justamente de este debate académico propuesto por el presidente José Gerí para analizar las leyes que han sido denominadas leyes pro crimen promulgadas por el Congreso, ¿no? Impulsadas por el actual Congreso. General Pérez Rocha, muy buenas noches y bienvenido al programa. Buenas noches, Mávila. Un honor conversar contigo y a tus órdenes. Sí, la pregunta ¿es pertinente un debate académico? ¿Usted espera eso viniendo de un jefe de Estado? Es decir, ¿corresponde al presidente abrir ahora una suerte de discusión cuando además el presidente ha sido y es parte de un Congreso que se supone hizo un debate antes de impulsar estas normas? ¿No es una contradicción? Total contradicción. Se supone que ya son normas legales. Haciendo un debate no va a conseguir nada porque ya son disposiciones que ha dado un poder, que es el legislativo. Lo segundo, yo lo que escucho es que no tiene buen asesoramiento. Tú lo habrás escuchado decir que va a pedir que en el interín de esta semana que viene van a venir expertos de otros países para reformular el plan de seguridad ciudadana. Mira, desconoce la ley 27933. Yo he sido 4 años secretario técnico del CONASEC. La función del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es formular un plan de seguridad ciudadana, aprobarlo antes de septiembre por todo el Consejo Nacional, aprobado eso se imprime y se dan charlas a todos los lugares como son los gobiernos distritales, provinciales y regiones. De tal manera que el 1 de enero ya están todos los planes. Acá ya no ha habido plan. ¿Cuán capacitado siente usted que está el gobierno que preside José Gerí para realmente mover la aguja en cuanto al incremento de la delincuencia y la inseguridad? No, y justo ahí con Mesías acabas de conversar tú sobre el problema del reinfo. Se supone que son 2 estados de emergencia que ha dado Gerí por 30 días, incluso detallados. Y una de las garantías constitucionales que se suspende era el aspecto de concentraciones masivas. Sin embargo, hemos visto que con mucha facilidad, esto del reinfo se trasladaba en la avenida Bancay, tomaban las 2 vías, tanto para el Rímago y viceversa, y no los intervenían, no obstante que eso estaba prohibido por el decreto supremo de estado de emergencia. Entonces, también me parece que o no tiene asesoramiento o desconoce en realidad, ¿qué te digo?, las funciones que le competen. Haciendo de abogado del diablo, hay quienes dicen, sobre todo de cara cuando se pregunta por la aprobación o desaprobación del gobierno y concretamente de la figura del señor Gerí, se dice, pero está tratando de hacer algo. Es poco tiempo el que lleva en el cargo, pero estamos hablando de una persona que, entendemos, se preparó para ser legislador. Y que además no es que esté solo sentado en su silla frente a una mesa para decidir qué hacer con la inseguridad, sino que tiene la facultad de convocar asesores y de armar equipos, ¿no? Por eso vuelvo a repetir la pregunta. ¿Usted cree que este gobierno está en la capacidad o tiene la voluntad realmente de impulsar el cambio que mueva esa aguja que apunta al crecimiento de la inseguridad? Y lo otro, díganos en base ¿a qué le parece tan descabellado esto de los expertos del extranjero? ¿Cómo así se seleccionaría a estos especialistas que vendrían a nuestro país, a nuestra realidad, a proponer soluciones? Con Alberto Andrade, tú recordarás el 2002, yo estuve de jefe de región, ahí se llamó a William Bratton, se le pagó solamente por el hecho de venir, ver y proponer mediante un informe. Estuvo 3 días acá en el Perú y sin embargo con 30 hojas cobró $89,000. Y lógicamente es imposible que se traiga esa experiencia acá a nuestro país si no tenemos personal calificado y sobre todo presupuesto. ¿Qué es lo que dijo William Bratton con las famosas ventanas rotas? Oiga, la prevención, por si acaso, es la presencia de la policía que está en contacto ¿con quién? Con los ciudadanos, y son los ciudadanos, de ahí sale la famosa policía de barrio, el famoso plan cuadrante. Ahora yo veo que esto se ha dejado de lado y solamente se habla, se habla como especialidad.
que la prevención está sobre dos grandes pilares. Primero, inteligencia policial y segundo, investigación criminal. Oiga, esto no es. Entonces, hay, como te digo, falta de capacidad como planes de gobierno dentro del Ministerio del Interior y lamentablemente el comando de la policía que no tiene ninguno de esos planes. Sin embargo, se mantiene el comando de la policía, es el mismo comando que tenía la señora Boluarte. No solo eso, acabamos de escuchar de que para los cuadros de ascenso de comandantes a generales, ojo, se está ya proponiendo mediante una resolución a la famosa sombra de Gerí, que es un comandante que va a ser propuesto para el ascenso de a coronel y no tiene el curso de Estado Mayor, que es descalificativo, vale decir, oiga, si no tienes ese curso de Estado Mayor, tú estás inapto para ascender al grado de coronel. Esto, si fuera cierto, hoy día me han consultado varios oficiales que cómo es posible que esto se esté presentando en la institución y dejar la meritocracia de lado. Esto es preocupante y, como digo, no da ninguna de las políticas efectivas para mejorar el aspecto de la policía y disminuir la delincuencia. Claro, lo increíble es que yo le decía porque se aduce, el gobierno es nuevo, es una persona joven, está yendo a los penales, se le ve activo. ¿Son atenuantes para la falta realmente de liderazgo y de propuestas serias que hay? Y del trabajo en marcha, es que nadie sabe o no hay personas capacitadas que puedan ser convocadas por el gobierno para empezar a revertir el problema. Recordamos, si pocos conocemos esto, el 2004, Toledo dio un fondo, digamos, del presupuesto para apoyar, ¿qué te digo?, a la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que era con unos, ¿qué te digo?, depósitos de gas. Eso empezó con 22.000 millones de soles. Se distribuían en 4 partes. 25% Ejército, Marina, Aviación y 25% la Policía. Si comenzamos a ver en qué se utiliza ese fondo especial para la seguridad y defensa, ¿qué te digo?, nacional, tenemos, ¿qué te digo?, la Marina, una fragata. La Fuerza Aérea ya va a adquirir aviones. La Policía, no obstante que se habló para compra de vehículos antimotines, ahora no se ejecuten nada. Pregunta simple, la Procuraduría y la Contraloría, ¿por qué no investigan, oiga, esa cantidad de dinero que se ha asignado para la Policía Nacional como fondos especiales? No se utiliza y estamos viendo, no hay patrulleros, no hay chalecos antibalas, no hay armamento y lamentablemente no hay efectivos policiales en las comisarías acá en Lima. Lo mínimo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, debe ser no menos de 120 efectivos y máximo 240. Pregunta simple, no llegan ni a 70 ni 80, por eso es que en la calle no hay presencia policial, no hay respuesta, y eso sí, le corresponde al Ministerio del Interior, le corresponde al comando de la policía actualmente, que veo que es indolente en eso. La única propuesta que reitera, o digamos la que más ha calado, ¿no?, y ha quedado del presidente Gerí en cuanto al tema de la inseguridad tiene que ver con el INPE y con una supuesta reorganización o con la creación de una superintendencia. ¿Cuál es su análisis sobre esa posibilidad? Mira, para comenzar, el Instituto Nacional Penitenciario ha tenido escuelas que hace 2 años no está preparando personal capacitado para los 68 centros penitenciarios. Segundo, una superintendencia quiere decir que va a tener que venir, te digo, a cero lo que es ahora el INPE. Y lo más importante, ¿te acuerdas que habló el ministro de Justicia y el primer ministro del famoso polígrafo? Sí, claro. Para que todo el personal del INPE, incluso el presidente actualmente del INPE, se someta. Sí. Pregunta simple, ¿se ha hecho siquiera un examen de polígrafo y después ahora ha salido algo inverso, como ha habido protestas? No. Va a ser voluntario. Entonces, bajo ese punto de vista, no puede haber, que te digo, algo que se da como medida para solucionar el problema de corrupción en los centros penitenciarios, pero después ya retrocede y dice, no, es voluntario. Y lógico, ¿quién va a querer de los que están comprometidos en el INPE ejecutar esto? Entonces, como digo, todo es declarativo, pero
en ciencias reales. Hasta el momento ya hemos acabado los 30 días de emergencia que ha Geri. Tenemos 30 días que acaba por si acaso el 23 de diciembre, ojo, vale decir que eso se va a prolongar. Y hasta ahora no nos han indicado qué resultados han obtenido. No hay ningún dirigente de organización criminal que esté con sicariato, con extorsión, que ha sido intervenido. Esto es algo, como te digo, increíble, pero lamentablemente queda solamente en palabras, pero no en hechos. Sí, la delincuencia actualmente es una delincuencia que hay que realmente combatir, pero conociendo cómo funciona, ¿no? Es una suerte de entramado que, como usted dice, a través de la corrupción ha logrado penetrar instituciones, captar en un inicio, por ejemplo, también a una cantidad de jóvenes que no tienen una oportunidad para acceder a un trabajo o a una educación. Vemos un gobierno que recorta el presupuesto para beca 18, es decir, por todos los lados donde debería estarse atacando este tema, desde la prevención, el combate, el sistema penitenciario, el sistema de justicia, parece que todavía no hay una brújula o no hay un norte claro en la brújula que tienen sobre la mesa las autoridades. Hoy veíamos un informe que revela que se robaron 1.300.000.000 de celulares, 1,3 millones de celulares en el año 2025. Prácticamente ninguno vuelve a su dueño. Y la gran pregunta es ¿por qué el delito no se detiene a pesar de los bloqueos? En promedio hablamos de 4.000 teléfonos móviles que se roban al día a pesar de los operativos de incautación. En noviembre, ya estando Geri de presidente en una conferencia de prensa con el ministro del Interior, se hizo de conocimiento que se iban a desbloquear, vale decir ya, anular 1,5 millones, ¿te acuerdas?, de celulares. Sí. Y como gran resultado de los estados de emergencia decía que se había bajado, ya no eran 4.000 celulares diarios, sino que había disminuido a 3.000. Hoy día este informe nos está indicando que los robos de celulares han aumentado a más de 5.000. Y lo peor de todo, algo que no hemos tocado, la corrupción dentro de la Policía Nacional. El actual jefe de Estado Mayor ha sido inspector, y él nos dijo, tenemos 973 policías detenidos por orden judicial por intervenir en aspectos delincuenciales, por orden judicial. Y se dijo, no, vamos a cambiar el aspecto del régimen disciplinario, también en 15 días lo sacamos. Ha salido el reglamento, pero la ley no la han cambiado. Y la inspectoría, que es la encargada de investigar, denunciar y expulsar a los malos elementos, sigue igual, en un tercer nivel. Entonces esto, yo como veo, es declarativo nuevamente, y repito, pero correcto, no hay acciones. Correcto, para que esto no sea un cargamontón a la figura del presidente Geri y otros responsables que lo acompañan en el equipo, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del sector del Interior. ¿Cómo califica ese desempeño? Pésimo. El presidente del Consejo de Ministros ahora preside el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Su misión principal no es, ¿qué te digo?, reunir a los del CONASEC, como hemos visto Dina Boluarte, ya se disminuyó solamente a 4 sesiones por año. Y le piden, oiga, ¿qué cosa es lo que ustedes quieren? Hágame algunas sugerencias. La última que hemos tenido antes que se haga Dina Boluarte son 14 sugerencias. Esa no es función de CONASEC. La función de CONASEC es preparar el plan, y si este plan no se prepara, y la ley es clara, el artículo 6º de la ley 27933 dice, el SINASEC, el sistema, es presidido por el presidente de la República. Por eso cuando yo le escucho hablar al presidente decir, no, que vamos a traer del extranjero especialistas para que formulen el plan, oiga, esto no le corresponde a Comisión Extranjera, sino al CONASEC, y él es el presidente del Sistema Nacional de Seguridad. De acuerdo. Ciudadana. Muchísimas gracias, general Pérez Rocha, por haber estado con nosotros. Vamos igual a seguir el tema porque evidentemente está en la lista de prioridades del país atender este tema del incremento de la inseguridad. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y vamos a volver con el especialista en Derecho Digital, Eric Iriarte, para hablar de un tema que ha hecho noticia alrededor del mundo. El gobierno de Australia ha prohibido el uso de redes sociales a menores de 16 años. Es una medida interesante por un lado, pero por otro que ha dividido opiniones y ha generado
generado polémica. Por primera vez en el mundo hay una prohibición de esta naturaleza y la multa para las compañías que no acatan esta norma es de hasta $33 millones. ¿Cuál es el impacto? ¿Es realmente una solución para frenar, por ejemplo, el ciberacoso, el ataque, no sé, de personas que aprovechan las redes sociales para aproximarse con malas intenciones a los menores de edad, o para mejorar realmente la manera en que estudian, ¿no?,